Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, allí donde se encuentren. Este es el canal del profe Jalid y continuando con la serie, el desarrollo de algunos tópicos de geometría del espacio, lo que nos toca ver en esta oportunidad son sólidos de revolución. Empecemos con esto. Para tener una idea aproximada de lo que es un sólido de revolución, entonces tendremos que analizar la siguiente figura. ¿Cuál es la primera imagen que obtenemos? La primera imagen es de una figura plana. Y esa figura plana está girando alrededor de un eje. Vamos a anotar por acá cuál sería el eje, para tener una idea de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Este es el eje sobre el que está girando la figura. La figura gira en este sentido, ¿no? Así, en este sentido. Bueno, y cuando termina de realizar ese giro de 360 grados, lo que obtenemos es una idea de lo que sería un sólido de revolución. Este mismo concepto se puede aplicar a las siguientes figuras. Tenemos acá tres figuras, ¿de acuerdo? En este caso, esto de acá es un rectángulo, esto de acá es un triángulo, rectángulo, y acá tenemos la mitad de un círculo. Entonces, la idea es que el alumno puede imaginarse qué es lo que va a ocurrir si estas figuras planas, ¿no?, empiezan a girar alrededor de este eje. Vamos a considerar este que es el eje de rotación, ¿de acuerdo? Acá también tiene el eje de rotación y acá tiene el eje de rotación. Y va a girar en este sentido, así. Va a girar de esta manera, va a girar de esta manera. La pregunta es, ¿el alumno está en capacidad de poder imaginarse cuál va a ser el resultado del giro que va a realizar, que van a realizar estas figuras planas? Tratemos de imaginarnos por un momento y luego veremos qué es lo que ocurre. Si hemos pensado correctamente cuál es el resultado de este giro, obtendremos estas formas que son muy conocidas por todos ustedes. ¿Qué es lo importante? Lo importante, entre otras cosas, es no olvidar quién generó cada sólido. En este caso fue un rectángulo, ¿de acuerdo? En este caso fue un rectángulo que en el giro me ha generado, ¿qué cosa? Un cilindro. En este caso ha sido un triángulo rectángulo que en su giro, ¿qué cosa es lo que ha generado? Ha generado un cono y en este caso la mitad de un círculo, lo que ha generado va a ser una esfera. Entonces, trataremos de abarcar estos tres temas en nuestro análisis muy somero. Vamos a colocar acá, ¿qué cosa es lo que hemos descubierto? Acá tenemos al cilindro, ¿de acuerdo? Acá tenemos al cono y acá tenemos a la esfera. El cilindro. Si tenemos que analizar el cilindro, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los elementos, ¿de acuerdo? En principio hay que fijarse en lo siguiente: ¿qué forma tienen la base, si quieren llamarla superior, y esta es la base inferior? Ambas son bases, ¿de acuerdo? ¿Qué forma tienen las bases? Las bases tienen forma circular. También tenemos una altura que está acá de color rojo punteado. Esto de acá viene a ser la altura. Tenemos las bases, el eje alrededor del cual gira nuestro rectángulo, el radio de la base y la cara lateral. ¿Cómo podemos imaginarnos qué es la cara lateral? La cara lateral, imagínense ustedes, por ejemplo, un tarro de conservas o un tarro de leche al que le quitamos la etiqueta y estiramos esa figura. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos un rectángulo. Entonces, esos son los elementos básicos que el alumno tiene que familiarizarse. Pero vamos a empezar por uno de ellos, por la base. Tiene forma circular. ¿Qué sabemos acerca del círculo? Vamos a hacer un círculo acá y vamos a explicar algunas cosas que son de interés. ¿De acuerdo? Tenemos acá nuestro círculo. Vamos a ponerle acá su radio. Ya está. En este círculo vemos dos cosas. La línea que está de color negro se llama longitud de la circunferencia y el área que está encerrada por esa línea de color negro se va a llamar el círculo. Entonces, ojo, esto es muy importante para todos nuestros análisis. Esto que estoy sombreando
eso tiene área, ¿de acuerdo? Se llama círculo. Y la línea de color negro se llama longitud de la circunferencia o también le podemos llamar perímetro. Por lo tanto, hay dos fórmulas relacionadas con cada uno de estos elementos, ¿no? El área del círculo, que es algo muy, muy sabido por todos, la área del círculo, ¿de acuerdo? Eso es igual a pi por r al cuadrado. Y la longitud de la circunferencia, 2pi multiplicado por r. Ojo, cuando hablamos entonces de las bases, tanto la de arriba como la de abajo, tenemos dos elementos para tener en cuenta. El perímetro, que es 2pi por r, y la longitud de la circunferencia. ¿De acuerdo? Vamos a escribir bien esto. 2pi por r. 2pi por r. Muy bien. Esto de acá es algo que tenemos que tener en cuenta. Nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer nuestros cálculos. Pasemos entonces a analizar el cilindro ya no como un sólido, sino como un sólido de revolución. Muy bien, acá tenemos tres figuras, ¿no? El cilindro, dice, es un cuerpo redondo que se obtiene al girar un rectángulo sobre uno de sus lados. Y me determina este cilindro, o acá también, bueno, son distintas formas en las que podemos enfocar nuestra atención para recordar qué es el cilindro, pero para fines prácticos, cuando tengamos que resolver problemas, el consejo que yo te doy es de que tú te centres en esta figura. Esta es la figura que tú tienes que construir rápidamente para resolver cualquier tipo de problemas. Esto de acá es, a mi parecer, la más importante. El desarrollo de un cilindro de revolución. ¿Qué cosa viene a ser el desarrollo? ¿No? Habíamos puesto el ejemplo de un tarro de leche o de una lata de conservas, cualquier idea que esté más a mano tuya. Entonces, ¿qué pasa cuando tú separas la etiqueta? Vas a obtener un rectángulo. Y esto de acá, señor, esto acá viene a ser la parte superior, ¿no? Y acá tenemos la parte inferior y ambas son conocidas como bases. La fórmula de las bases, ya tú sabes, eso cada una es pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado. Y la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Y aquí nos vamos a detener un poco más para recordar lo siguiente. Tenemos nuestro círculo, ¿de acuerdo? Y acá vamos a trazar nuestro radio. ¿De acuerdo? Lo que quiero que te imagines en este momento es que en esta figura tú sabes que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. ¿De acuerdo? 2pi por r. Entonces, ¿qué pasa si nosotros realizamos esto, le hacemos un corte? Imagínate que esto es un alambre y hacemos un corte en un punto del alambre y luego lo estiramos, tal como aparece, por ejemplo, en esta figura. ¿De acuerdo? Entonces, si esto mide 2pi por r, si tú estiras todo el alambre, la medida no va a cambiar. La medida del alambre va a ser 2pi por r. Y como lo que se forma acá es rectángulo, la fórmula del área del rectángulo es base por altura. La altura, ¿de acuerdo? Es lo mismo, la altura del cilindro va a ser la misma que la del rectángulo. Entonces aplicas tú, por una cuestión de lógica, para hallar el área de un rectángulo, eso es base por altura. Entonces, para ti, ¿cuánto vale el perímetro de la base? El perímetro de la base vale 2pi por r, que es la longitud de la circunferencia que ha sido estirada. Entonces tenemos acá un primer problema. Me dice calcular el área del cilindro mostrado. Si tengo que calcular el área de este cilindro, lo primero que tengo que hacer es calcular el área de la base. Entonces diré, ¿no? El área de la base va a ser igual a ¿qué cosa? 8. Es pi por 8 al cuadrado. Eso es 64pi. Ojo, la base es pi por r al cuadrado. Y el área lateral va a ser igual a 2pi por r, que es la base, ¿no? Coloco acá 2pi por el radio de la base, que es 8 por 8, 2pi por r, y eso por la altura por 15. Desarrollamos esta expresión y nos va a quedar que el área lateral es igual a, colocamos acá, 240, 8 por 2, 16, 16 por 15 es 240pi.
Ahora queremos hallar el área total. Ese es el problema. Entonces el área total va a ser igual al área lateral, 240 pi, más 2 veces el área de la base. Y el área de la base es 64. ¿De acuerdo? 64 pi. 2 por 64 pi. Eso es por una cuestión de lógica, ¿no? El área total será igual, a ver, tenemos acá 240 pi, 240 pi más 64 por 2, eso me da 128, 128 pi, está. El área total será igual 368 pi. 368 pi, ¿en qué unidades? Como esta es la respuesta final que vamos a dar, si estamos trabajando con centímetros, y esto es un problema de área, serán centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Un pequeño ejemplito solamente para ver la aplicación de estas fórmulas. ¿Qué más tenemos que saber aparte del área, de acuerdo, del cilindro? El área lateral, el área de la base, el área total. Tenemos que ver el volumen. En esta figura nos indica cómo se calcula, ¿no? El volumen es el área de la base por la altura. Ya sabes que el área de la base, ¿qué forma tiene? El área de la base es un es un círculo. El área de la base es un círculo, repito, ¿de acuerdo? Y lo que tienes ahí es la altura, entonces solamente multiplicas el área de la base por la altura y esa es la fórmula. Queremos calcular el volumen del sólido, entonces aplicamos la fórmula, decimos, el volumen es el área de la base, es 8 por 8, 64 pi, pi por r al cuadrado, no se olviden, ¿ya? Acá que vas a aplicar el área es igual a pi por r al cuadrado. 64 pi. Pi multiplicado por 15. ¿No? Colocamos acá el volumen. Será igual. Obtenemos acá 64 por 15, 960. 960 pi. Como es volumen, entonces las unidades tienen que estar al cubo, colocamos centímetros cúbicos. No es nada del otro mundo. Ya sabemos cómo calcular el área lateral y sabemos cómo calcular el volumen. Antes de avanzar, para empezar con los ejercicios que se corresponden con esta parte, tenemos que detenernos un momento porque hay un elemento que va a aparecer seguramente en algunos libros, que es la generatriz. ¿Qué es la generatriz? Lo veremos a continuación. Estamos en nuestro GeoGebra y lo que queremos ver en este momento es cuál es el concepto de la generatriz relacionado con el cilindro. ¿Por qué se le llama generatriz? ¿Cuál es el elemento al que nosotros vamos a llamar generatriz? Tengo acá en el lado izquierdo una línea de color azul. Lo que quiero hacer con esta línea de color azul es que empiece a girar alrededor del eje Y. Este es el eje X y esto de acá es el eje Y. Quiero que empiece a girar alrededor del eje Y. Podemos mover la figura de la derecha para que tengas idea de lo que yo deseo que tú entiendas. ¿De acuerdo? Tenemos lo mismo y ahora esto está en 3 dimensiones. Quiero ver qué cosa es lo que ocurre. Entonces le damos acá un poco de movimiento. Veamos qué es lo que ocurre. Bien. Entonces ese segmento está desplazándose y está girando. Tal vez sea un poco difícil de observar qué es lo que está ocurriendo. Entonces lo que vamos a hacer es poner un rastro. Ahora podremos apreciar con más claridad qué es lo que está generando esta línea de color azul. Muy bien. Empieza a girar y en su girar, ¿qué figura ha aparecido? Ha aparecido un cilindro. Veamos la figura de la derecha. Lo que tenemos es un cilindro. Entonces, esta línea de color azul, que viene a ser también la altura del cilindro, también es llamada generatriz. O sea, cualquier línea que esté en la cara lateral y que sea
paralela o perpendicular a la base se va a llamar generatriz, como podemos observar en este video. ¿Ok? Con eso es suficiente para que tengas idea de qué es la generatriz. Hemos conocido primero los elementos del cilindro. Hemos visto que tiene base, que tiene área lateral, que tiene una altura, que también tiene la generatriz, y hemos visto las fórmulas que se corresponden con el área de la base y con el área lateral. También tenemos en cuenta que el área lateral, cuando se desarrolla, viene a ser o viene a tener la fórmula de un rectángulo. Con todo esto ya estamos listos para poder empezar a ejercitarnos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Muchos ejercicios. Tenemos que hacer muchos ejercicios para capacitarnos. Entonces, empecemos con el primero. Me dicen acá que la generatriz de un cilindro mide 6. ¿De acuerdo? Entonces, voy anotando acá los datos. La generatriz, saben que esta es la altura, ¿de acuerdo? Esto de acá mide 6. ¿Ok? Y el radio de la base, puedes tomar el radio acá abajo o acá arriba, donde tú desees. Este radio mide 5. Mide 5. Entonces, tenemos 5, tenemos 6. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular el área total. Vamos a recordar, el área total por una cuestión de sentido común, eso es el área lateral más 2 veces el área de las bases, el área de esas tapitas, 2 veces el área de los círculos, 2 veces el área de la base. Vamos a colocar acá. Bien, ¿qué es lo más fácil de calcular? El área de la base. Empecemos, ¿de acuerdo? A ver, colocamos acá el área de la base. Fórmula para hallar el área de la base que tenemos que es pi por r al cuadrado, ¿no? Tenemos acá que esto es pi por cuánto, por 5 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 25 pi. 25 pi. ¿En qué unidades? Como es área y las unidades que estamos trabajando son metros, entonces la respuesta será en metros elevado al cuadrado, metros cuadrados. ¿De acuerdo? Colocamos acá. Tenemos metros cuadrados. Muy bien, el área lateral. El área lateral, acuérdate que es un rectángulo, ¿de acuerdo? Es una etiqueta estirada, eso es un rectángulo, el área de la base por la altura, pero el área de la base es 2pi por r. Vamos a colocar acá la fórmula, 2pi por r, y por la generatriz o altura como tú desees verlo. Reemplazamos. Esto va a ser igual a 2 por pi. ¿Por cuánto? Por r, pero r vale 5. ¿De acuerdo? Y todo esto por la altura que vale 6. ¿Cuánto nos sale? A ver, 5 por 2, 10 y por 6, 60. Y tenemos 60 pi. ¿En qué unidades? Como es área, es en metros cuadrados. Ya tenemos acá el área lateral. ¿Queremos hallar el área total? Bueno, ya no nos hagamos problemas, ¿no? Tenemos acá este dato y tenemos este dato, lo vamos a reemplazar en esta expresión. Entonces, luego, decimos luego, el área que me están solicitando, que es el área total será igual a 60 pi más 2 veces, ¿qué cosa? 25 pi. 25 pi. Resolvemos, esto es igual a 60 pi más 50 pi, lo que tenemos acá es 110 pi. ¿En qué unidades? En metros cuadrados. Esta es la respuesta que estamos buscando. Buscamos 110 metros cuadrados, marcamos y fin del primer ejercicio. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, me pedían calcular el volumen? Tendría que hallar el área de la base, que es muy fácil, ¿no? Que sería 25 pi, que lo tenemos además acá, por la altura, que sería 6. Pero eso no nos está preguntando el problema. Siguiente, calcular el área lateral de un cilindro circular recto cuyo radio de la base es 4 y la altura es 5. En este caso, tenemos, esto de acá es muy fácil de hacer, pero ustedes tienen que aprender a dibujar. Normalmente para hacer un cilindro lo que tienes que hacer es hacer una elipse, ¿de acuerdo? Vamos a crear para que sepas cómo vas a trabajar. Haces una elipse y luego tienes que hacer una elipse
de la misma medida, ¿de acuerdo? De la misma medida en la parte superior. Vamos a hacer lo siguiente. Copiamos, pegamos. Inmediatamente hemos creado nuestra copia. Ya está. Ahora sí, la vamos a colocar más o menos por acá. Y de esa manera sale fácil trabajar con nuestro Jamboard. Bajamos, esto de acá va a ser una generatriz, por acá la otra generatriz, para que tengas idea aproximada de cómo debe ser tu cilindro. No te olvides de colocar el radio porque te va a ayudar en tus cálculos. Y esto lo puedes colocar en la base superior o en la inferior. Y esto de acá es la altura, que tiene la misma medida que ¿quién? Tiene la misma medida que tu generatriz. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle un poco de efectos especiales por acá. Eso de ahí es tu altura. Veamos. Ahora, cuando ya tengo mi figura hecha, coloco los datos. Me piden calcular el área lateral. Ajá, el área lateral. Esto es muy fácil. El área lateral es acuérdate que es un rectángulo, y esto es 2pi por r, 2pi por r, multiplicado por la generatriz o por la altura. Muy bien, a ver. Me dicen, cuyo radio de la base es 4 metros. ¿De acuerdo? 4 metros voy a colocar acá arriba voy a colocar 4 metros. ¿De acuerdo? El radio de la base es 4 metros y la altura vale 5. Esta altura vale 5, o si quieres puedes ponerla acá también. ¿De acuerdo? Como más te guste, esto también va a valer 5. Bueno, hacemos el reemplazo porque creo que solamente se trata de eso, ¿no? Digo acá, el área lateral va a ser igual a 2 por pi por el radio, que vale 4, ¿de acuerdo? Por la altura, que vale 5. Entonces tenemos acá 40, ¿no? 5 por 2, 10 y por 4, 40. Vamos a tener que el área lateral va a ser igual a 40 pi. Un ejercicio muy fácil. ¿En qué unidades? Como es área, serán metros cuadrados. ¿Ok? Buscamos acá 40, encontramos, marcamos. Y ya tenemos acá la respuesta a nuestro segundo problema. Número 3. Siguiente problema. Este es un ejercicio muy peculiar. Vamos a ver cómo vamos a trabajar en este caso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la altura o generatriz. Bien, me dicen calcular el volumen. Inmediatamente, si a ti te piden calcular el volumen, tú en tu mente tienes que tener lo siguiente. El volumen es igual al área de la base multiplicado por su altura o generatriz, por la altura. Repito, esto de acá ya debe estar aprendido de memoria, ¿de acuerdo? Debe estar aprendido de memoria. Sigamos, y empiezo a colocar los datos. Empezamos a colocar los datos. Bueno, ya está, ¿no? Tengo acá un dato, me dicen que la altura vale 10, o sea, ya tengo este dato de acá. Pero el área de la base, ese es el problema. ¿Ya? El área de la base, repito, ya tengo la altura, esto de acá ya está, pero esto de acá no lo tengo. Entonces, para mí el problema es hallar el área de la base. Hagamos un análisis de la base y de este dato que me están dando. ¿Qué quiero que observe? ¿Ya? ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué ángulo aparece? Aparece un ángulo de 90 grados. Significa, señores, lo siguiente. Vamos a ver esto acá con un color. ¿Ya? Esta área viene a ser la cuarta parte de todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acá esto vale 90 grados. Regresemos a nuestro trabajo. Bien. Entonces, para que tengas una idea aún mejor de lo que está pasando, analicemos esta base o tapa superior. ¿Ok? Tenemos acá esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar un par de líneas para que tú puedas observar qué es lo que está ocurriendo. Por acá una línea, por acá otra línea. Lo que tú tienes es esta partecita de acá. Tú tienes esto. ¿Cuánto vale esa área que está sombreada? Vale 4 metros cuadrados. Entonces, eso de ahí vale 4 metros cuadrados. Colocamos acá 4 metros cuadrados. Pero si tuvo una circunferencia
la divides así, esto es un diámetro y este es un diámetro, porque, ojo, este punto O es el centro de la circunferencia, ¿de acuerdo? O es el centro de la circunferencia. ¿Qué significa? ¿Qué medida tiene esta área de acá? Esto también va a medir 4. Y esta parte de acá, ¿cuánto va a medir? Esto también tiene que medir 4. ¿Y qué pasa? Esta parte de acá que nos falta mide 4. Por lo tanto, el área de la base viene a ser 4 por 4, 16 metros cuadrados. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque acá hay un ángulo recto y esto de acá son un radio y esto es un radio. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya tengo todo para resolver mi problema. Voy a decir, el volumen va a ser igual al área de la base, que es 16, por 10, que es el valor de la generatriz o de la altura. Colocamos la respuesta, tenemos 160, ¿en qué unidades estamos trabajando? Metros. Entonces, como es volumen, será metros cúbicos. Metros cúbicos. Buscamos 160, marcamos y vamos hacia el siguiente problema. Bueno, este problema es igual al anterior, ¿de acuerdo? Me están dando un dato, que el área vale 3pi. El área que está sombreada vale 3pi. Pero hay que fijarse en los detalles nuevamente. ¿Qué ángulo está apareciendo? El ángulo que está apareciendo acá, señores, es el de 160, 120, 120. ¿De acuerdo? Acá hay 120 grados. Entonces, con eso ya podemos tener idea de lo que va a ocurrir. Bueno, lo que voy a hacer es analizar, como en el caso anterior, la base. Bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Bien, tenemos ahí nuestra base y vamos a trazar estas líneas, ¿de acuerdo? Del centro, porque O es igual, siempre significa el centro, para acá y también para acá. Y lo que tenemos acá debe ser 120 grados, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿cuánto mide? Eso es un dato, ¿de acuerdo? Eso es un dato y me dicen que mide 3pi. Esto de acá mide 3pi. Pero si tú divides este ángulo, una vuelta entera es 360, ¿no? Y si lo divides en 120, ¿cuántas partes te va a dar? Si tú haces esto, ¿no? 360 grados entre 120 grados, eso te va a salir 3. ¿De acuerdo? 3. ¿Qué significa 3? Que esta es una parte de 3. Puedes hacer lo siguiente para que tengas idea de lo que está ocurriendo. Significa que acá también hay 120 grados. Y acá, ¿cuánto hay? 120 grados. Y entonces es muy fácil, ¿no? Hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale esta área? Esta área vale también 3pi. ¿Y cuánto vale esta área? Esta área también vale 3pi. ¿Y cuánto vale el área total? A ver, 3 por 3, 9. El área total, o el área de la base, perdón, vale 9pi. ¿En qué unidades? Metros cuadrados. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El volumen. Ahora sí, ya tengo todo el volumen, voy a decir, el volumen va a ser igual al área de la base, que tengo acá que vale 9pi. ¿Por quién? Por la altura, que vale 3. 9 por 3, 27, pi, como es volumen, metros cúbicos. Buscamos el valor de 27 pi, acá está, marcamos. Y con esto ya tenemos el resultado a nuestro problema. Siguiente problema. Este problema es muy interesante, ¿no? Porque a todas luces parece algo complicado. Dicen, el volumen del cilindro de revolución es 360 metros cúbicos. El volumen total ya está siendo dado de dato, por si acaso. No tengo que hallar eso. El volumen del cilindro es 36 metros cúbicos. Y me piden calcular el volumen sombreado. Entonces hay que fijarnos en los detalles, ¿no? Otra vez como en el caso anterior. ¿Qué datos tenemos acá?
tenemos el valor de 60 grados, ¿no? Como podemos, ¿cómo podemos imaginarnos qué es lo que está pasando? Solamente con la base, solamente con la base. Quiero que por un momento hagamos un ejercicio mental y nos vamos a concentrar en esta base como si fuese una pizza, y por eso es que he puesto la figura al costado, para que podamos analizar qué es lo que va a pasar. A ver, traigamos nuestra pizza y la vamos a hacer un poco más grande. ¿De acuerdo? Ya está. Creo que es suficiente para poder trabajar tranquilamente. Si te pones a pensar, ¿no? ¿Cuál es el ángulo central? ¿Cuánto vale el valor del ángulo central para cada tajada? ¿De acuerdo? El valor del ángulo central para cada tajada. Es muy fácil, ¿no? Si tienes 6 partes y tú una vuelta entera es 360, si quieres haces un cálculo al final, dice 360 y lo divides entre 6 partes y te va a quedar 60. ¿De acuerdo? Este es un dato importante porque acá tiene 60. ¿Qué significa? Que acá hay 60 grados. Que acá hay 60 grados y cada tajada va a tener, de acuerdo como ángulo central, esos 60 grados. Muy bien, para eso nos ha servido esta pizza imaginaria para poder hacer ese cálculo. Ahora, todas por la simetría que tiene la figura, ¿de acuerdo? Todas tienen la misma área, o sea, esto de acá tiene la misma área. ¿Y cuántos trozos de pizza hay? A ver, contemos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tajadas. Lo que yo quiero hacer es quitar una tajada. Entonces, lo que vamos a hacer es cancelar una tajada. ¿Ok? O sea, una tiene que desaparecer porque me dicen acá que son 60 grados que no tengo que tener en cuenta. ¿Cuántas tajadas me han quedado? Me han quedado, si saco una, me quedan 5 tajadas. Ahora, esto es muy fácil, ¿no? Porque esto también puedes verlo ya no como una pizza, sino como si fuese un molde de queso. Ese molde de queso ya tienes el valor del volumen, vale 36. Ese molde de queso lo divides en 6 partes y eliminas una. ¿Cuánto medirá cada volumen? Bueno, entonces vas a tener que el volumen asociado será acá 6 metros cúbicos. Acá también hay 6 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Acá también tiene que tener sus 6 metros cúbicos. Acá lo mismo, 6 metros cúbicos. Acá también 6 metros cúbicos. Y lo mismo por acá, 6 metros cúbicos. Y lo que hemos hecho es eliminar una tajada, de acuerdo a la pizza o del queso, como de tu imaginación. ¿Y cuánto nos queda? Pues nos queda 1, 2, 3, 4, 5 por 6, 30. 30 metros cúbicos es lo que queda. ¿Okay? También lo pudiste haber hecho de otra manera. El volumen que te están solicitando va a ser igual, a ver, ¿cuántas tajadas hay? 6. ¿Cuántas vas a tomar? 5. Entonces tú dices 5 de 6 partes. ¿Pero de quién? De 36, que es el volumen total. 36, y ya quedamos simplificando acá. El volumen me va a quedar igual a 6 por 5, 30. Habíamos dicho 30 metros cúbicos. Es una cosa muy fácil. Nunca hemos hallado el radio, no hemos tenido necesidad para hacer ese trazo. Buscamos, marcamos. ¿Qué podemos rescatar de este problema? Que el ángulo puede variar, este ángulo puede cambiar, ¿de acuerdo? Otra cosa, ¿cuánto vale el volumen de esa tajada que hemos retirado? Vale 6. Y el volumen del total, ¿cuánto es? El volumen es 30, ¿de acuerdo? Pasemos al siguiente. Ahí es la relación de volúmenes entre la parte sombreada y la no sombreada. El volumen de la parte sombreada y el volumen de la parte no sombreada. Habíamos visto que el volumen de la parte sombreada era igual a 30 metros cúbicos.
Y también habíamos visto que el volumen no sombreado, esa tajada que hemos retirado, es ¿de cuánto? Es de 6. ¿De acuerdo? 6 metros cúbicos. ¿Qué es lo primero que vas a simplificar? Bueno, lo primero que se simplifican son las unidades, porque la respuesta no tiene dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me queda? 30 entre 6. 30 entre 6, eso es igual a 5. ¿De acuerdo? Buscamos acá 5. Ya está. Volumen sombreado entre volumen no sombreado, 30 entre 6, y tenemos que eso sale 5. Muy fácil. Siguiente. En este ejercicio nos dicen una puerta rectangular y la base mide raíz de 3 y la altura mide 2 y gira 120 calcular el volumen generado por dicho sólido. Esto es muy parecido a todos los problemas anteriores que hemos estado viendo. Hagamos nuestro gráfico. Para que tengas idea, imagínate, si tienes una puerta y esa puerta gira 360 grados, entonces ya tienes un sólido de revolución completo. Entonces vamos a dibujar el sólido de revolución completo. ¿De acuerdo? Acá tenemos nuestro sólido de revolución. Seguimos nuestros trazos. Ajá, lo dicho. Y vamos a dibujar nuestra puerta. Este es el centro de la circunferencia. Dibujamos nuestra puerta. Muy bien. Ya tenemos nuestra puerta. ¿De acuerdo? Acá es ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. Vamos a pintar a nuestra puerta para ubicarnos correctamente. Esto de acá, señores, es la puerta que va a realizar un giro ¿de cuánto? No de 360, ¿no? Sino solamente de una parte que es de 120. Entonces, imaginemos que se ha producido el giro por acá. Hacemos lo siguiente. Ya está. Entonces, acá está el ángulo de 120. Pero ya por los ejercicios anteriores, y esto es algo que debe pensarse rápidamente, cuando tú tienes este 120, ¿qué significa, no? Significa la tercera parte, ¿de acuerdo? 120 significa la tercera parte. ¿Ya? Acá hay 120, acá hay 120 y acá hay 120. Muy fácil, ¿no? Porque me dicen que va a girar 120 y si gira 120 solamente va a poder barrer este volumen, ¿de acuerdo? Solamente va a poder barrer este volumen. Me piden calcular ese volumen. Muy fácil. Si tengo que calcular ese volumen, lo que voy a hacer es calcular el volumen total y dividirlo entre 3. Y lo que quiero yo es la tercera parte, ¿de acuerdo? La tercera parte. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Calculamos el volumen total. El volumen del cilindro es el área de la base y para esto vamos a colocar nuestros datos. ¿Ya? Decimos que la base es de raíz de 3. ¿Ya? La base mide raíz de 3. La altura mide 2. La altura mide 2, también la podemos colocar por acá. ¿Ya? Y gira 120 grados. Bueno, tenemos todo lo necesario. Empecemos. El volumen es el área de la base, que es pi por r, pero r es raíz de 3, pi por r al cuadrado. Ese es el área de la base. Por la altura, que es 2. Resolvemos. Esto es igual a raíz, el cuadrado se va, me queda 3pi por 2, y esto me sale ¿cuánto? Me sale 6pi. El volumen total de este cilindro es de 6pi metros cúbicos. Entonces, el volumen que me están solicitando, el volumen solicitado, vamos a ponerle ese, el volumen solicitado, es igual a la tercera parte, ¿de acuerdo? 6pi entre 3, y esto me queda 2pi metros cúbicos. Metros cúbicos. Esta es la respuesta. Buscamos, marcamos y, bueno, terminamos con este problema. Siguiente. Problema número 8. Me piden calcular el volumen del cilindro de revolución mostrado. Y, bueno, yo veo acá que no trabajan con unidades, pero como es volumen, ya sabemos que deberían ser unidades cúbicas.
Bien, ¿qué cosa es lo que tenemos que recordar acá? Hay una propiedad muy importante. Esto de acá lo vamos a colocar por acá para utilizarlo si lo necesitamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la propiedad que quiero recordar con ustedes? Cuando tú tienes una circunferencia, ¿de acuerdo? Tú tienes una circunferencia, en esa circunferencia trazas un diámetro, ¿de acuerdo? Un diámetro, acá está mi diámetro, este es el centro de la circunferencia. La propiedad se llama por arco capaz. Eh, Cuando tú, a ver, vamos a tomar un par de puntos. ¿Ya? Primero el punto A, vamos a tomar el punto B y vamos a tomar un punto cualquiera, punto C. Si yo uno los extremos del diámetro, ¿de acuerdo? Si yo uno los extremos del diámetro, el ángulo que se forma acá es la mitad de este arco, porque este es ángulo interior. Esto de acá, señores, si no recuerdan, esto es 180 grados. Y como esto tiene que ser la mitad, bueno, esto tiene que ser 90. Y como el diámetro viene a ser el mismo, si yo hago lo mismo para el punto B, ¿de acuerdo? Se van a formar 90 grados. ¿Ya? Si hago lo mismo para el punto C, también se van a formar 90 grados. Entonces, ese es mi sustento matemático para colocar acá, porque ya veo que está ocurriendo que esto de acá es de eh, esto de acá es de 90 grados. ¿No? Entonces colocamos acá, esto es 90 grados. ¿Ok? Ya está. Entonces, si es así, la cosa está mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora esto de acá es un triángulo rectángulo. Y como triángulo rectángulo tengo unos valores muy curiosos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores curiosos? Acá tengo 2 y acá tengo 2 raíz de 3. Y miren acá lo que ocurre, ¿no? A ver, tenemos, imagínate, a ver, tenemos la raíz de 3, ¿no? Pero 2 raíz de 3, o sea, si acá le colocamos el valor de 2, vamos a tener 2 y acá 2 raíz de 3. Por lo tanto, esto de acá, que vendría a ser la hipotenusa, tiene que valer 4. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo vamos a hacer, ya sabemos que es este triángulo, lo vamos a borrar para dibujarlo, para que tú no te quedes con ningún tipo de duda acerca de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Vamos a ver, hacemos nuestro dibujo. Está bien con este color. ¿Ya? Tenemos lo siguiente, así. Acá hay 90 grados, ya lo hemos garantizado gracias a esta teoría. Esto es 90 grados, esto vale 2 y esto vale 2 raíz de 3. Entonces, si tú colocas acá 2 y acá colocamos 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, inmediatamente tienes tú que recordar lo siguiente, ¿no? A ver, esto de acá tiene que, si quieres, hayas esto por Pitágoras, pero tratamos de utilizar triángulos notables. Entonces esto va a ser 2m. Esto de acá es la mitad, m. Y esto de acá es m por la raíz de 3. Entonces, si tú comparas, m vale 2, m vale 2, bueno, esto tiene que ser 2 por 2, 4. O sea, el diámetro vale 4. Si el diámetro vale 4, ¿de acuerdo? Si este diámetro vale 4, entonces el radio vale 2. Esto vale 2 y esto de acá vale 2. ¿Qué nos están pidiendo? El volumen, ¿no? Y ahora sí, como ya tengo el radio de la base y tengo la altura, sale un cálculo sumamente sencillo. El volumen es igual al área de la base, que es pi por r al cuadrado, pero r vale 2 al cuadrado, por la altura que es de 4, por la altura que es de 4. ¿Qué tenemos acá? 4pi por 4, vamos a tener 16 pi. ¿Me están hablando de alguna unidad? No, de ninguna. Bueno, sabemos que son, como es volumen, son unidades cúbicas. Esta sería nuestra respuesta. 16 pi. Para que no quede ninguna duda respecto a nuestro triángulo, tienes que recordar de que este triángulo es un triángulo de 30 y 60. Vamos a colocar los ángulos. Este es de 30. ¿Por qué sé que es el de 30? Porque solamente en el de 30 y 60, el que se opone a 30
vale la mitad de la hipotenusa. 2m, m. O sea, esto tiene que ser 4. El que se opone a 30, la mitad 2. Y este de acá tiene que ser 2 raíz de 3. Esto de acá tiene que ser 60. Si tienes alguna duda, nunca dudas en pedir ayuda al señor Pitágoras para que puedas comprobar estos resultados. Siguiente ejercicio. Estamos en un problema muy similar. Si tú te das cuenta, ¿no? Acá que tenemos, esto es un triángulo 3, 4 y acá hay un ángulo recto. Entonces, o te das cuenta que es un triángulo notable, en este caso sí sale más fácil el visualizar esto de acá. 3, 4, entonces la hipotenusa tiene que ser 5, ¿de acuerdo? Es de 37 y 53. ¿Y cuánto vale el valor de K para nuestro problema? K vale 1. 4, 3, 3, 4, 5. Muy bien. Parece una cosa coincidente, ¿no? Miren, acá tienes 53 y acá tienes un 5 y acá tienes 3 y acá tienes 3. Es para que te acuerdes cómo van colocados los valores. Muy bien, fuera de eso, fuera de esa curiosidad, tenemos esta figura, ¿de acuerdo? Tenemos esta figura que tenemos que trabajar. Si me piden calcular el área total del cilindro, inmediatamente tenemos que recordar, el área total va a ser igual al área lateral más 2 veces el área de la base. El área de la base, ahí viene el primer problema. Si yo quiero calcular el área de la base, necesito saber el radio. ¿Habrá alguna manera de poder averiguar cuánto vale el radio? Claro que sí. En principio tenemos que darnos cuenta que esto es un triángulo 3, 4, 5, ya lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Esta distancia vale 5. O sea, para nuestro triángulo, la hipotenusa vale 5, 3, 4, 5. Esto de acá es un dato que nosotros hemos calculado, pero nosotros queremos el radio. A ver, déjame recordarte algunas propiedades que te has olvidado en tu geometría. La propiedad, vamos a ver si ustedes pueden recordar qué teorema es. Vamos a construir acá. A ver, vamos a construir la siguiente figura. Acá hay 90 grados. Esto de acá es el radio. Y esto vale A, esto vale B y esto vale C. Recordamos qué teorema, no es el teorema de Pitágoras, el teorema de Poncelet. ¿De acuerdo? Poncelet. ¿Qué te dice el teorema de Poncelet? Si lo aplicas a esta figura, la suma de los catetos, A más B, va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces ese radio, que en realidad es un inradio. Entonces, esta propiedad tiene que aplicarse a nuestra figura, ¿de acuerdo? A nuestra figura. A todo esto de acá tenemos que aplicarle el teorema de Poncelet. Entonces, ¿qué vamos a lograr? A ver, tenemos 3 más 4 es igual a 5. Ese 5 hay que hacerlo correcto, ¿de acuerdo? Es igual a 5 más 2 veces el inradio. Esto de acá es el inradio. A ver, tenemos acá, este 5 pasa a restar, me queda 2 el radio, a ver, vamos a colocar acá ya. Tenemos 4, 5, 6, 7, 7 menos 5 es igual a 2 veces R, 7 menos 5 es 2, entonces tenemos que R tiene que ser igual a 1. El radio vale 1. Si el radio vale 1, entonces podemos calcular el área total. Primero empecemos. Ojo, colocamos acá nuestro dato calculado. Hemos averiguado que el radio, ¿cuánto vale? Que el radio vale 1. Hallamos el área de la base. ¿De acuerdo? Acá, pequeño, tenemos el área de la base va a ser igual a pi por r al cuadrado. Pi por 1 al cuadrado, o sea que el área de la base es igual a pi. A pi. ¿Qué más? Ahora queremos hallar el área lateral. El área lateral es 2pi por r, el rectángulo, ¿no? 2pi por r por la altura. ¿Ya? Por la altura o la generatriz. Entonces esto vale 2pi por el radio, que vale 1,
por la altura que vale 5. ¿Cuánto nos sale? A ver, este es 1, no afecta, 5 por 2, 10, esto es 10 pi. Entonces, y esto de acá es el área lateral, ¿no? Y con estos dos datos vamos a reemplazar en nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Y vamos a dar la respuesta final. Tenemos acá que el área total, por lo tanto, vamos a poner acá, el área total es igual al área lateral, que es igual a 10 pi, más 2 veces el área de la base. Pero el área de la base es pi. Y esto sale 12 pi. ¿Estamos trabajando con unidades? No, esta será nuestra respuesta. ¿Ya? ¿Qué teorema? Teorema de Poncelet. Siguiente ejercicio número 10. Me piden calcular el volumen de un cilindro de revolución cuya altura mide 8 y el desarrollo de su superficie lateral es un triángulo rectángulo cuya diagonal mide 10. Entonces, primero dibujemos nuestro sólido. Ya hemos dibujado nuestro sólido, tenemos acá nuestro sólido, y tenemos al costado el desarrollo. El desarrollo viene a ser como si fuese un tarro de leche al que le has quitado la etiqueta y la has estirado. Entonces, a ver, me dicen calcular el volumen. La altura es un dato, 8, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá los datos. Esto de acá vale 8, muy bien. Por lo tanto, la altura de la etiqueta también vale 8. Dicen, y el desarrollo de su superficie lateral, el desarrollo de su superficie lateral, o sea, todo esto, dice, en un rectángulo cuya diagonal mide 10. Esto de acá es un rectángulo cuya diagonal, se refiere la diagonal de rectángulo, o sea, este valor. Esto de acá es la diagonal, y esa diagonal, señores, mide 10. ¿Ya? Esto de acá mide 10. Muy fácil, visto de esta manera. Esto de acá es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Es un triángulo rectángulo. Vamos a colocar acá 90 grados. Bueno, 8, 10, y tú quieres hallar este cateto que viene a ser la base de todo el rectángulo. Ya, a ver, tenemos acá cómo podemos afrontar esto de acá ya. Lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esto es 4 por 2. Esto de acá es 5 por 2. El factor de multiplicación es 2. Es un triángulo notable. Esto es 5, 4. Por lo tanto, esto de acá, esta base, tiene que ser igual a 3. ¿De acuerdo? Esta base tiene que ser igual a 3. Pero como es por 2, ¿de acuerdo? Y esto me sale 6. Por triángulos notables, o si no, aplicas Pitágoras, que nunca te va a decepcionar. Muy bien, ya tengo esto de acá, pero yo necesito, ya tengo la altura, yo necesito el radio de la base, ¿de acuerdo? Necesito este valor para poder, esto acá vamos a ponerle R, para poder calcular mi volumen, ¿no? El volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Pero acá hay una cosa que tienes que entender. Esta distancia, ¿de acuerdo? Esta distancia que viene desde acá hasta acá, y que está de color verde, viene a ser el desarrollo de toda esta línea, o sea, el perímetro de la figura de abajo. Esta línea de color verde es esta distancia de acá abajo. Entonces, esa línea de color verde es el perímetro de la figura de la base. Entonces, tienes que recordar la siguiente propiedad. La longitud de la circunferencia, o sea, la línea de color verde, eso vale 2pi por r. 2pi por r. Pero acá me están diciendo que eso vale 6. ¿De acuerdo? Que eso vale 6. Entonces digo, por una parte me dicen eso y por otra parte yo puedo ver que esto es igual a 6. Suficiente para mí. Yo voy a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Con esto acá. Igualando estas dos cantidades. Veamos. Podemos simplificar. Mitad, mitad. Vamos a tener 3. ¿Cuánto vale el radio? El radio va a valer 3 entre pi. Pi que está multiplicando pasa a dividir. Este es el valor del radio.
Bueno, y voy a utilizar ese valor para calcular, me dicen, tengo que calcular el volumen. El volumen va a ser igual al área de la base. El área de la base es pi por el radio al cuadrado, o sea, 3 entre, este 3 vamos a hacerlo bien, el radio, 3 entre pi elevado al cuadrado. Esto es el área de la base, multiplicado por la altura que vale 8. ¿Qué es lo que vamos a obtener? El volumen va a ser igual, a ver, tenemos acá, si quieres escríbelo así para que lo puedas entender mejor. 3 por 3 sobre, el cuadrado afecta arriba y también afecta abajo, pi por pi. Y todo esto por 8. Entonces, visto de esta manera, ¿qué se puede simplificar? Muy bien, y ya no se puede simplificar más. Entonces, ya, acá vamos a colocar nuestra respuesta. El volumen será igual, a ver, 3 por 3, 9, 9 por 8, 72. 72, y el pi está abajo, entre pi. ¿Y en qué unidades estamos trabajando? Metros, esto será metros cúbicos. Fin, buscamos 72 entre pi, acá está. Ya está, tenemos esta respuesta. Con eso también terminamos 10 ejercicios pequeñitos que son muy elementales, que te van a ayudar a enfocarte cuando te toque tu momento de resolver ejercicios. Eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Chao.